Dios le bendiga, amados hermanos, bendiciones de parte de el pastor Ricardo Torres desde San José, California, para todo el cuerpo de Cristo, para toda aquella persona, toda aquella alma que tenga sed, que tenga hambre de la palabra del Señor, que sale no del hombre, sino de la boca del Señor para bendición, para exhortar, para edificar y para consolar. Espero, hermanos, estén pasando un buen tiempo en el Señor, en la presencia del Señor, y que sean bendecidos en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Voy a traer un pensamiento, amados hermanos, para todos nosotros y que conversemos, que podamos discernir lo profundo de la enseñanza. El Señor le dijo a Abraham que saliera de Ur de los Caldeos y que abandonara ese lugar. Y todos de alguna manera debemos de tener un Ur de los Caldeos en nosotros, sea en nuestro cuerpo, sea en nuestra alma, que esté muy arraigado un Ur de los Caldeos. Lo peligroso es quedarse en ese Ur y no obedecer, abandonar a salir de Ur de los Caldeos. Porque en Ur de los Caldeos nació Abraham, nació su hermano Nacor y nació su hermano Harán, el padre de Lot. ¿Y qué sucede para nosotros, hermanos? El peligro de no querer abandonar Ur. Porque dice que Harán murió en Ur. En el lugar, dice la palabra en Génesis, en el lugar de su nacimiento. Y eso nos habla a nosotros de cosas bien difíciles de dejar, hermano. Bien difíciles de abandonar. Porque nos arraizamos tanto y tanto nos afecta que hay veces, quizás como Harán, estaba tan compenetrado en Ur, porque son lugares donde se nace. Él nació allí, Abraham nació allí, su hermano Nacor nació allí. Y cuando nosotros miramos, hermano, y hoy quiero compartir este pensamiento contigo, porque hay mucha gente todavía sin decidirse si debe o no salir de su Ur. Ur quiere decir fuego. Ur quiere decir fuego y los fuegos son pasiones. Pueden ser pasiones emocionales, pueden ser otro tipo de prueba del cual tú no puedes soltarte. No puedes hacer esa decisión porque ¿por cuántos años puedes estar en un Ur? Y tú dices, cambiar ahora, ¿no? Yo no creo que la voy a hacer fuera de Ur de los Caldeos. Y eso estuvo porque el Señor no llamó a Harán, no llamó a Nacor, llamó a Abraham. Pero cuando nosotros miramos que a Abraham le estaba costando salir de su Ur, era todo lo que conocía. Y hay veces es como cuando uno quiere cambiarse de país o quiere cambiarse de ciudad, o cuando uno a los niños los quiere cambiar de escuela. Y dirán, hay veces, yo le he oído y en estos días mis nietos están en esa transición de que tenían que moverse a otra escuela o querían estar en otra escuela, pero las cosas que se atraviesan en el camino
es que los amiguitos vienen creciendo con mis nietos, pongo yo mi ejemplo. Con mis nietos vienen desde el kinder o vienen desde el primer grado y son amigos inseparables y no se van a sentir bien en ese cambio. Es muy difícil el cambio. Y entonces cuando nosotros miramos que ese es un prototipo de un Ur en nosotros. Hay veces nosotros vamos a perder ciertas bendiciones porque nos está atrapando las nostalgias del alma, las nostalgias de las emociones sentimentales. Entonces, cuando nosotros, entre más nos tardemos a hacer los cambios sea hoy o mañana o pasado mañana o una semana, un mes o un año, el cambio se va a tener que hacer. Y entonces cuando nosotros hay veces nos ponemos a pensar en ese cambio. Me acuerdo cuando dejé mi país, El Salvador, y yo decía, si no me gusta, yo me regreso. Si no me gusta Estados Unidos, si no me gusta California, yo me regreso. Y esas eran unas luchas que yo tenía, aparte pues eran también emociones sentimentales que uno deja a su novia, otras jóvenes dejan a sus novios y entonces está en eso que se está cruzando en el camino y está uno con la nostalgia de nuestro Ur de los caldeos, el fuego, aquellas pasiones que uno está luchando, porque dice que hay una gran lucha entre las cosas que son del espíritu y las cosas que son de la carne o del alma. Hay una lucha todos los días. Entonces, cuando nosotros miramos hoy a través de este pensamiento bíblico, de qué puede significar para ti Ur. ¿Qué puede estar tan arraizado? ¿Qué puede estar tan enviciado? Porque hay veces también eso representa cosas que son vicios, son hábitos. Puede ser que no sepas cómo dejar de fumar o dejar de tomar o de hacer otras cosas que no agradan a Dios, pero es una cosa de fuego, es una cosa de pasión, de emociones. Y entonces nosotros, no sé por cuántos años una persona pudo haber sido alcohólica o fumadora o lo que otros vicios que están arraigados, esclavos de la pornografía, esclavos de la mentira, esclavos de tantas cosas que uno dice, me es imposible abandonar este Ur. Pero nosotros tenemos que estar conscientes y tenemos que entrar a esa reacción y ponerle atención al Señor. Mira, si tú te mantienes pensando si salir o no salir de Ur, lo que va a estar haciendo es retrasar aquello que Dios tiene para ti. Porque si tú sigues pensando en lo que te impactaba Ur, porque ¿qué es lo que resultaba con la mujer de Lot? La mujer de Lot pudo experimentar que es estar fuera de la ciudad de Lot, de Sodoma. Pero lo que tenía arraizado ella dentro de su alma era toda aquella práctica, todo aquel libertinaje, todo aquello que se había corrompido en Sodoma y en Gomorra. La habían sacado, sí. Ya los ángeles habían agarrado a Lot, habían agarrado a su esposa y a sus dos hijas. Mas, sin embargo, ella tenía un Ur dentro de su alma, dentro de su carne. A modo que
la hizo volver a ver hacia atrás. Cuando uno está volteando a ver hacia atrás lo que ha dejado, eso va a terminar destruyendo, porque terminó destruyendo a Harán, porque dice que se murió en el lugar de su nacimiento, que fue Ur de los Caldeos. Ahí se murió. Que terminó la vida de la mujer de Lot, porque no quería salir de ahí. Y hay veces, no es que Dios no haya llamado a un siervo, no es que Dios no haya llamado a una sierva, no es que no tengan talentos, no es que Dios no les haya dado ministerios o que no les haya dado otras cosas para el beneficio del cuerpo de Cristo. Y han experimentado la salida quizás en parte de Ur, pero ese Ur le sigue como dentro de ellos, causando fuego dentro de ellos. Aquello que practicaban, aquello que hacían. Pero una cosa dice el apóstol Pablo: olvidando todo lo que queda atrás y prosiguiendo hacia adelante, prosiguiendo a la meta, prosiguiendo al blanco, al llamado. Pero si Pablo hubiera estado con esas cosas del alma, emocionales, de que él era un fariseo, de que él era, según la ley, un hombre irreprensible, que él tenía todo en perfección, incluso la palabra irreprensible. Pero imagínense, amados hermanos, dijo Pablo, olvidando eso, lo que queda atrás. ¿Qué es lo que sucede con una persona que nació en una iglesia? Y ahí nació el abuelo, nació el hijo, nacieron los nietos, nacieron los bisnietos, y se vienen dando cuenta que nacieron en unas iglesias de tradición, religiosos, tradicionales, legalistas. Y los padres se dan cuenta, pero no son capaces ni siquiera sacar a sus hijos o a sus nietos, de lo cual ellos se han dado cuenta. Ahora se han dado cuenta que es un error donde estaban. Y van a preferir que se mueran ahí espiritualmente sus descendientes. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir con la enseñanza de que debe de salir de Ur? De que debe decir: yo me divorcio de Ur, de los caldeos, del fuego, de las emociones del alma. Yo me tengo que divorciar. ¿Qué sucede cuando un hombre o una mujer se casan y no pueden olvidar el trato de papá, el trato de mamá y todo lo que le preparaban papá y mamá, y nunca se pueden divorciar ni pueden funcionar ni como esposo ni como esposa? ¿Por qué? Porque no abandonaron su Ur. ¿Se acuerdan siempre que fueron de la mamá, fueron las niñas que las tenían como muñecas de cristal, solo limpiándose las uñas, solo maquillándose? Pero cuando entraron a un matrimonio, no sabían lo que es ser una esposa. Entonces, cuando nos habla esta palabra, que el Señor me la ponía para compartirla con ustedes, ustedes sabrán valorar, ustedes sabrán qué tipo de palabra es la que el Señor les está dando. A uno les gustará, a otros no, porque están cómodos en Ur. Por eso le digo que yo nací en una iglesia que creció, se multiplicó, y toda iglesia que se abría se engrandecía. Toda iglesia que abría esa misión, ya que Dios me tuvo con apóstoles, profetas, los 5 ministerios. Cada iglesia con ese nombre de esa organización, de esa misión donde yo estuve, cada iglesia
que se abría, había, por muy pequeño que estuviera el cuarto, había que romper paredes porque eso crecía, era tremendo. Y Dios me llevó allí a nacer por la palabra cuando me trajo a oír a un apóstol que era el apóstol de la misión. Pero hubo un momento en que antes que sucediera una catástrofe espiritual, cuando Dios dispuso llevarse al apóstol de la misión. Y entonces el Señor me habla y me dice, es tiempo de salir. Porque si te quedas en el terremoto que yo traigo para la misión, vas a salir afectado. Y puede ser que eso te mate espiritualmente al llamado y a las promesas que yo tengo para ti. Entonces obedecí al Espíritu de Dios. Pero uno hay veces dice, yo en esta iglesia nací. Yo en esta iglesia. ¿Qué hace la gente ahora que se ha dado cuenta que TDJ es homosexual, es gay? Siempre lo ha sido. Pero dicen, aquí nacimos. Y si ahora ya sabemos que es gay, que es homosexual, otros ya saben si este hizo la iglesia con droga, o este hizo esta cosa, sabemos que ha sido siempre un ladrón y siempre lo que ha amado es el dinero. ¿Qué vamos a hacer? Aquí nacimos. Ahora Dios te dice, tienes que salir de tu del lugar de tu nacimiento. Tienes que salir de ahí. Porque si no vas a terminar como Harán. O vas a terminar perdiendo años de bendición como Abraham, que tuvo que esperar hasta que se muriera su padre, su viejo, para poder caminar. Aunque Abraham ya había salido de Ur, pero todavía estaba en Harán. Todavía estaba allí. Entonces le estaba afectando Ur todavía. Entonces hay veces Dios nos dice, no importa que ese haya sido el lugar de tu nacimiento. No importa. Esa fue la iglesia donde tú naciste. Te puse los maestros, pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, que yo quise ponerte como tutores. Pero este ciclo se terminó. Este tiempo se terminó. Y si te estoy mostrando, antes que yo voy a remover a este apóstol, lo voy a remover, te estoy diciendo, sal. Me decía a mí, sal ya de esto. Porque todo lo que va a quedar evidenciado después te va a hacer mucho daño. Entonces, ¿qué es lo que resulta ahora, hermano? Hermana, estás escuchando la voz del Espíritu. Cuando Dios te dice, deja para siempre Ur, deja para siempre Ur de los caldeos, deja ese fuego. Ese fuego en su momento te puede quemar muy fuerte y te puede pasar lo de Harán, que murió en el lugar de su nacimiento. Hay gente que va a otra iglesia que tiene otra palabra del Espíritu, pero siempre se está recordando de las doctrinas muertas para su alma y con lo nuevo que Dios les está impartiendo, no pueden crecer porque no han dejado aquello que es que en la otra iglesia donde yo nací se hacía esto. Es que en la otra iglesia hacían esto. En la otra iglesia nos decían esto. Y entonces cuando la gente está así, jamás va a disfrutar de lo nuevo que le han puesto. Es como una mujer que está acostumbrada que la golpee el hombre y después termina separándose y cuando llegan al otro hombre van a extrañar el maltrato del otro que tuvieron. Entonces Dios les trae un marido que viene, que se llama Jesús y los hace libres y les dice, les quiero dar vino nuevo, pero hay que desechar los odres viejos. Entonces cuando nosotros miramos la palabra de Dios tenemos que entender, amados hermanos, tienes que dejar a tu Ur
Deja ya de estar con nostalgia. Es que extraño a los hermanitos. Es que extraño otro. Yo oía gente que decía que me sacaron de mi iglesita, donde yo nací, donde ahí me vestía con falda larga, donde me ponían velo, donde ayunábamos toda la semana, era de ayunar, toda la semana era de sacrificio, y ahora que me dicen que bueno, no es obligación eso. Y entonces el Ur de los caldeos está bien arraizado en ti. ¿Por qué? Porque dice, no necesitas venir con sacrificios aquí. Aquí el sacrificio ya fue aceptado y el único sacrificio que fue aceptado es el de Jesús. Ningún otro sacrificio, sea que se te acabe en tus rodillas y te quede solo el hueso de la rodilla, o que pases solo ayunando y te dé gastritis y te dé úlcera y te mueras de un cáncer, no te va a ayudar en nada. Usted tienes que salir porque al sacrificio de Jesús no le tienes que añadir nada. Él es suficiente para pagar. Si no hubiera sido suficiente para pagar el sacrificio, Dios el Padre nunca lo hubiera enviado. Pero como el sacrificio fue perfecto y ya lo aceptó, porque quieres venir ahora a traerle otro tipo de sacrificio, que Dios dice, tus sacrificios, tus fiestas, dice el profeta Isaías, tus días de guardar y la luna nueva y todo esto, dice, los aborrezco. Pero tú quieres vivir con tu Ur, tú quieres, como le dijo Faraón a Moisés, no tienen que irse a otro lugar aquí en Egipto, adoren a su Dios. Y le dijo, no, nosotros vamos a ir al lugar donde Dios nos escoja y ahí vamos a ir a celebrar. No dijo, ahí vamos a ir a ayunar, no, ahí vamos a ir a celebrar. Ahí vamos a ir a celebrar el desierto. Ya 400 años de hervir, quieren ir todavía, pasar el Mar Rojo y todavía quieren estar esclavos. Es porque están extrañando Sur de los caldeos. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué piensas hacer con esta palabra? ¿Te vas a enojar con el mensajero? ¿Vas a decir, ese hombre no le gusta la santidad? ¿Cuál santidad? La única santidad que es aceptable es la de Jesús, no la mía. Tus sacrificios, dice el Señor en el profeta Isaías, son como trapos de inmundicia. Tus sacrificios, los sacrificios que 40 días de no sé qué, 30 días, leo 100 versículos diarios, tus sacrificios son como trapos de inmundicia. A lo que tú le presentas como santo y bueno, dice el Señor, como trapos de inmundicia son. Bota Ur de tu ser. Divórciate de Ur. Divórciate. Y entonces podrás ver las grandezas que Dios tiene para tu vida, para tus hijos y para tus nietos. Que el Señor te abra los ojos y te haga ver que es necesario que dejes a tu Ur de los caldeos. Te bendijo con la palabra el pastor Ricardo Torres. Amén y amén.